al borde del abismo. El gobierno no se cae porque no hay quien lo empuje. Así titulábamos el editorial del 6 de mayo en base a los informes económicos de nuestro columnista Horacio Robelli. La actitud de lacayo del imperio no le alcanzó a Milei para resolver nada, ni la economía, ni la política, mucho menos el bienestar del pueblo. Lo hemos dicho reiteradas veces. Milei se presentó como el Mesías Salvador levantando un programa que fracasó 5 veces. La primera porque lo volteamos, la primera vez con Isabel Perón, López Rega y Celestino Rodrigo porque lo volteó el pueblo trabajador. La segunda con los terroristas encabezados por Videla, gobernando 7 años y 9 meses con hiperinflación. Acuérdense, hiperinflación es hija de los militares. Y además endeudando al país en 43.000 millones de dólares. La gran deuda viene de la época de Videla, de la dictadura militar. La tercera con Alfonsín. Luego de que le torcieran el brazo, nos llevó a la hiperinflación récord con el 3.079,5% en 1989. La cuarta con Menem, que duró más a expensa de la venta de las empresas rentables del Estado y 5 millones de desocupados. La quinta de Macri, que nos sacó del mundo. Ellos que tanto hablaban que estábamos fuera del mundo, el que nos sacó del mundo fue Macri porque nunca nadie más nos prestaba, como ahora. Por eso tuvieron que recurrir al prestamista de última instancia, que era el Fondo Monetario Internacional, que nos prestó 45.000 millones de dólares y que se esfumaron gracias a Caputo y Sturzenegger y Macri, por supuesto. Fernández, el último, como de la Rúa, después de Menem, solo atinó a seguir los pasos de Macri y así quedamos. Vino Milei a apagar el incendio con la nafta que trajeron en sus mochilas el ministro Caputo y desde las sombras Sturzenegger, ahora ministro de la Destrucción Nacional. El 26 de junio el economista Gerardo De Santis concluía que entonces Milei hizo subir el dólar en 118%, pero por la inflación en 5 meses termináramos teniendo un dólar barato. El esquema macroeconómico de Milei no genera dólares genuinos, sino que tiene déficit en dólares. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y remata Gerardo, el modelo es un fracaso estrepitoso. Estos y otros datos que hemos venido informando, bien los resume el informe de julio, del mes de julio, del Centro de Estudios de Calabrini Ortiz que dirige el economista Andrés Asiaín, en los siguientes 8 puntos. 1. El plan económico de Caputo va llegando a su fin, sin el ingreso de nuevos dólares que hagan sostenible el ancla cambiaria. 2. La alternativa que se baraja es un plan económico más ligado al perfil de Federico Sturzenegger, coincidente con lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. 3. La transición del programa económico se da en un escenario en donde las variables económicas de la economía real caen significativamente. A la caída del salario en el primer semestre del año se le suman un significativo aumento en el nivel de desempleo
y simultánea caída de la actividad económica. Quinto, en su último documento técnico, el Fondo Monetario sugirió eliminar el cepo y modificar la política cambiaria hacia un esquema de libre flotación, política que en Argentina suena a devaluación. Sexto, bajo el argumento de que la disciplina fiscal es suficiente para sostener el dólar sin una disparada, incurrir en este camino puede terminar disparando las tasas de inflación e hiriendo de muerte al proyecto político libertario. Séptimo, la decisión de otorgar o no un nuevo financiamiento a la Argentina y condicionalidades exigidas serán elementos que le darán al Fondo Monetario Internacional el rol de juez en esta disputa por el mando económico. Y octavo, en cualquier caso, no vemos lugar para una pronta recuperación de la economía. Continúa el informe del Centro Scalabrini Ortiz. Dice: la conferencia de prensa del viernes 28 de junio, en donde a pesar de las expectativas por modificaciones en la política cambiaria, no se anunció nada relevante. Esto, modificaciones de evaluación, por supuesto. Solo un cambio de acreedor de los pasivos remunerados. Banco Central por Tesoro, esto bien explicado por Robelli, que pone más precisión sobre el gasto público. Más presión sobre el gasto público. No fue suficiente para calmar el mercado, que parece querer anticiparse a una nueva devaluación. Si bien las voces oficiales los desmienten, la alternativa que se baraja por estas horas es un programa económico más ligado al perfil de Federico Sturzenegger, economista que podemos definir como un monetarista ortodoxo. Otrora director del Banco Central entre diciembre de 2015 y junio de 2018, artífice de la ley Bases y el mega DNU, y tal vez más alineado a las políticas económicas que suele recomendar el Fondo Monetario. A la profunda caída del salario que acompaña esta gestión desde sus inicios, se le suma más rápido de lo previsto un fuerte crecimiento del desempleo. Los datos del primer trimestre del año muestran una caída mayor a la esperada en el nivel de actividad económica. Por su parte, Raúl de la Torre, en dos notas publicadas en página 12, en aparente contrapelo, una con la otra, ¿no?, a la del día 5 de julio la titulaba El éxodo de las corporaciones y concluía que la revisión de la estrategia global de grandes compañías la lleva a dejar el país pese a las generosas propuestas de Milei. Bueno, ibas a decir lo obvio, pero ahorremos. Mientras que en la de ayer, domingo 7, el economista registra que, una semana después de haber logrado la aprobación de la ley Bases, se empiezan a observar movimientos en el área energética que pueden significar una reconfiguración del sector. Los anuncios de un acuerdo privado con una empresa marítima noruega para exportar gas licuado en un volumen significativo, el intento de avanzar en una nueva privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue y el anuncio de la reprivatización de la planta fabricante de insumos tecnológicamente estratégicos para el sector, se sucedieron en una diferencia de horas entre uno y otro, sin que se observe una reacción en el frente político advirtiendo el alcance de tales definiciones. De la Torre escribe
en página 12. Tiro para elevación para el peronismo esto. Bastante directo, se lo dijo, muchachos, están desguazando todo y ustedes butis por el foro. Bien, continuemos. Pan American Energy y Golar LNC, gas natural licuado, nada más que está al revés porque es en idioma noruego, de Noruega, anunciaron la firma de un acuerdo por 20 años para la instalación de una planta flotante. Escuchen bien, una planta flotante de licuefacción en Argentina que producirá gas natural licuado, GNL, destinado a los mercados de exportación. Según se anunció, el barco a instalar cerca de las costas argentinas, propiedad de Golar LNG, tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de gas licuado, ¿no es cierto? Equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos al día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027. Dicha producción de gas saldría en líneas directas desde el yacimiento en Argentina, ¿no? En territorio argentino, el yacimiento sale entubado como por un tubo, no, por un tubo sale hasta el lugar de instalación del barco, que la convertiría en gas natural licuado, ya embarcado para partir hacia el país de destino de esa exportación. No hay procesamiento en tierra de ese fluido, ni utilización para el consumo local. Es un proyecto enteramente exportador, casi sin participación de mano de obra argentina desde la salida del yacimiento. Yo no sé si mi elocuencia logra crear la imagen de lo que esto representa. Sale gas de Neuquén, de por ahí debe ser, de la tierra argentina, entra un tubo al gasoducto, un tubo que va directo al mar, y se llega al barco, el barco lo licúa y lo manda para Europa, para donde sea. Es decir, que en la Argentina no queda nada de nada, porque no pagan regalías, no pagan ganancia, no tienen obligación de invertir acá la ganancia. Directamente es la extracción lisa y llana de un recurso natural que provee la naturaleza argentina, porque digámoslo una vez más, la naturaleza no es propiedad privada de nadie, la naturaleza es de la nación argentina. Se están robando, por eso yo digo, el peronismo robaba de la caja chica, estos roban de la caja grande, ya no solo de la caja grande de los préstamos, eso, sino de la caja grande de la naturaleza. Se están llevando la naturaleza sin dejar un mango, y encima mañana el barco levanta ancla, se va y no queda nada, le tiramos el gas a los peces del Atlántico. Bueno, tremendo esto, tremendo. No nos equivocábamos cuando, promediando el gobierno de los Fernández, dijimos que la otrora orgullosa República Argentina se nos representaba como una plataforma de negocios cuyo nombre de fantasía es Argentina. Efectivamente, se está cumpliendo cabalmente. Eso y no otra cosa terminan de concretar la ley bases y el RIGI. Tenemos un interrogante que expresamos en estas preguntas. ¿Ganará Trump las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos? ¿Trump salvará a Milei, como lo hizo con Macri, al costo de endeudarnos en 45.000 millones de dólares? ¿Milei se mantendrá en el poder a la espera de los dólares salvadores? O sea, ¿llegará a noviembre? ¿O el salvataje del Fondo Monetario Internacional llegará antes? Las respuestas afirmativas
solo profundizarían la desintegración de la nación argentina. Seguimos levantando el único programa alternativo basado en el ahorro interno que nos permitirá iniciar el camino de la necesaria revolución industrial. Bueno, no sé qué más tiene que pasar para que vayamos tomando más conciencia del grado de entrega de la soberanía, de la naturaleza, de los recursos, de todo. Falta cambiar la bandera, poner la bandera de la OTAN y estamos completos. Y eso puede pasar en cualquier momento igual, ¿eh? Sí. Yo creo. Estamos avanzando un poco hacia eso. Fíjense que este dilema es el mismo que se le presentó a San Martín con varios de los congresales y el director supremo de las Provincias Unidas del Sur, porque no sé si no es de casualidad que Estados Unidos se llama Estados Unidos del Norte y esto eran Provincias Unidas del Sur, o sea, era la imagen de un Estado federal pero unitario a la vez, para desarrollar un país independiente. Miren lo que pasó. Lo vamos a escuchar en la voz de Dayana Álvarez. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, acá. Sí, me escuchan, perfecto. Las sesiones del Congreso de Tucumán se iniciaron el 24 de marzo de 1816. El 12 de abril, en una carta dirigida al congresista por Cuyo, Tomás Godoy Cruz, el general San Martín le escribía: ¿hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo. Si no se hace, el Congreso es nulo en todas partes, porque resumiendo, la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. La respuesta de Godoy Cruz a San Martín expresó las dificultades de lograr acuerdos entre los congresistas y le dijo que declarar la independencia no es soplar y hacer botellas. El 24 de mayo, San Martín volvió a escribir a Godoy Cruz reiterando su convicción independentista. Veo lo que usted me dice sobre el punto de la independencia, que no es soplar y hacer botellas. Yo respondo a usted que 1000 veces me parece más fácil hacer la independencia que el que haya un solo americano que haga una sola botella. 6 años contamos de revolución y los enemigos victoriosos por todos lados nos oprimen. Falta de jefes militares y nuestra desunción son las causales, y se podrán remediar. Puede demostrarse que no podemos hacer una nueva guerra de orden por más tiempo que el de 2 años, por falta de numerío, y si sigue la contienda no nos resta otro árbitro que recurrir a la guerra de montonera, y en este caso sería hacernoslas a nosotros mismos. Ya está decidido el problema de la Inglaterra, nada hay que esperar de ella. Ahora bien, ¿cuál es el medio de salvarnos? Yo lo sé, pero el Congreso lo aplicará como tan interesado en el bien de estos pueblos. En el bien de estos pueblos resta saber que si los tales medios no se toman en todo este año, no encuentro, según mi tosca política, remedio alguno. Se acabó. Finalmente, el 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se aprobó el Acta de Independencia por el Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre
y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es en voluntad unánime e induditable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. En 1814, Napoleón Bonaparte había sido derrotado y el monarca español Fernando VII había sido restituido en su trono. La restauración monárquica aparecía dominante en toda Europa. La República Francesa y sus ideales estaban en derrota. En 1816, todos los levantamientos de las ex-colonias de España habían sido sofocados y la corona organizaban un poderoso ejército para restablecer sus dominios. Los ideales de independencia solo se mantenían en los Estados Unidos del Norte y en estas provincias unidas del Sur. En ese marco había posturas a favor de una salida monárquica para las Provincias Unidas, ya sea subordinándose a la Inglaterra o la monarquía portuguesa, por entonces asentada en Brasil. 10 días después de aprobada la independencia, en sesión secreta del Congreso, el 19 de julio de 1816, el diputado por Buenos Aires, Pedro Medrano, previendo la reacción furibunda de San Martín, que estaba al tanto de gestiones monárquicas secretas para entregar estas provincias al dominio de Portugal o Inglaterra, que involucraba a algunos congresales y el propio director supremo Pueyrredón, señaló que antes de pasar al ejército de los Andes, el acta de la independencia y la fórmula de juramento se agregara, después de sucesores y metrópolis y de toda otra dominación extranjera. Los congresales juraron el nuevo texto del Acta de la Independencia. La guerra tuvo un nuevo impulso, las fuerzas realistas fueron expulsadas del norte argentino, el general San Martín terminó de organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera, liberó Chile para continuar su gesta liberando al Perú. El agregado fue silenciado por la llamada historia oficial. En estos días que nos gobierna el capital financiero internacional, debemos reafirmar la independencia de España, de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Israel, la OTAN y de toda otra dominación extranjera. Bien. Después de escuchar esto, de ver la actitud de San Martín, porque ahí vemos bien que la situación no era nada fácil. El movimiento independentista había sido derrotado transitoriamente en toda América Latina, solo quedaba los Estados Unidos al norte, quedaba Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, y en el norte de lo que es hoy la Argentina se debatía Güemes. El resto de América estaba nuevamente en manos españolas, Napoleón había sido derrotado y las casas reales de Europa estaban triunfantes y restauraban el restauradas, sí. Entonces, más difícil que eso. Por eso, chicas y muchachos de la oposición, y no vamos a decirlo elípticamente, porque la principal oposición es el peronismo. Si no asumen la responsabilidad que asumió San Martín en 1816 en iguales condiciones que ahora, no digan más que son sanmartinianos, la línea histórica, San Martín, Irigoyen, Perón. Dejémonos de joder. El que no pelea es un cagón y un traidor a la patria. Porque muchachos peronistas, ustedes no son los únicos que andan por la calle y se embarran, se llenan de barro y de grasa. Nosotros también hemos peleado y mucho, así que se lo decimos de frente, manteca. Vamos a pelear, dejen de especular. Bueno, y viva San Martín, otra vez. Necesitamos mucho San Martín, un pueblo sanmartiniano necesitamos.